capítulo 1, primera carta a los Corintios, versículo 24. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Por favor, piensa en Cristo y guarde silencio y piensa en Él. Porque no hay expresión de gozo, deja de estar su presencia. No, Él está aquí. Siempre, siempre, siempre está su presencia. Siempre está su presencia. Él está aquí. A su nombre sea la gloria. Cristo, sabiduría de Dios. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, hermanos, es necesario que hoy más que en otras ocasiones entendamos nosotros el marco sociológico en el que se encontraba esta congregación tan singular como lo era la iglesia de Corinto. Si nosotros no comprendemos ese marco donde estaba la iglesia, la sociología, sus costumbres, sus hábitos, sus propósitos, no vamos a entender el por qué la palabra de Dios dice que los griegos buscan sabiduría. Cualquiera que no conozca ese marco o ese contexto de este versículo podría entender, aunque ustedes con lo que, o mejor dicho, con lo que hemos escuchado ya desde el día de ayer, ya más o menos nos damos cuenta de qué se trata, acerca de la sabiduría. Los griegos buscan sabiduría, pero no la divina. Buscaban la sabiduría humana para refutar la sabiduría divina. Por eso es de que hay un pasaje en la Sagrada Escritura que dice que uno de sus discípulos le decía al maestro que los griegos lo querían ver. Y si recuerdan ustedes, Jesús no dejó que ellos se acercaran para que platicaran con él. Cualquiera diría, es que los griegos lo buscan, Señor, maestro, es que te buscan. Cualquiera podía pensar, no, pues gloria a Dios, busquémoslo así. No, el que lo busca así, mejor que no se acerque. El que lo busca con la sabiduría humana, que no se acerque. El que se quiera someter, el que quiera someter su sabiduría a la sabiduría del solo sabio, acérquese. Alabado sea nuestro Dios. Bueno, entonces dice la palabra de Dios, mencionaba hace un momento, la importancia, hermanos, de que nosotros veamos el contexto. Una iglesia de Corinto, una iglesia que estaba situada en Grecia, segunda ciudad en importancia después de Atenas, Corinto. Nosotros estamos hablando, y como muchos de ustedes saben, que al hablar de Grecia hablamos de la cuna de la cultura del mundo antiguo. Amén. La cuna de la cultura del mundo antiguo, donde se enaltecía el conocimiento humano y la sabiduría humana. Corinto, una ciudad localizada al sur de Grecia, era la capital comercial de su tiempo. También era conocida por su inmoralidad, y hasta se llegó a acuñar una frase que cuando se veía cierto comportamiento en algunas personas, aunque no fueran de Corinto, se decían entre ellos, tú vives y te comportas como un Corinto, cuando había una mala conducta, una conducta reprobable. La iglesia, como muchos de ustedes saben, fue fundada por el Espíritu Santo, utilizando como vaso al apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero, él estuvo ahí durante año y medio. Una de sus características, como hace un momento mencionaba, su misma cultura, sus mismas raíces. Eso hacía que para la iglesia de Corinto, hermanos, fuera incapaz de romper totalmente con la cultura de la cual ellos provenían. Primero, era gente completamente divisiva, es decir, eran dados a formar grupos.
como para ellos, si alguien traía una doctrina nueva, decían, el lugar adecuado para escuchar una doctrina nueva, ¿sí recuerdan cuál era, verdad? El Areópago, allí. Y escuchaban unos y escuchaban otros, y cada quien manifestaba sus preferencias. Culturalmente estaban enseñados, era su forma de ser, a formar grupos. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que uno de los principales o de los primeros problemas que ataca el apóstol Pablo cuando envía su carta es la división que había entre ellos. Bueno, el apóstol Pablo sabía muy bien que establecer una iglesia en Grecia, específicamente en Corinto, era algo o representaba una problemática muy especial. Pero también el apóstol Pablo sabía que para Dios no hay imposible. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, entonces, decíamos hace un momento, para muchos de los que estamos aquí, es muy bien conocida la problemática que existía en Corinto acerca de las cosas ya doctrinales. Ejemplo, las divisiones, el incesto, lo sacrificado a los ídolos, el matrimonio, el mal uso de los dones espirituales, los desórdenes en la cena del Señor como problemas más relevantes. Pero el apóstol Pablo enseña a los hermanos de Corinto que la raíz de todos los problemas que ellos tenían, y por consiguiente donde se tenía que ubicar la solución de los mismos, estribaba, hermanos, en que los hermanos de Corinto debían estar convencidos que la cultura, el saber, el conocimiento humano, así como el conocimiento académico, no son las herramientas adecuadas para vivir en el reino espiritual, es decir, en su iglesia. No es la cultura, no es el saber humano, no es el conocimiento, tampoco es el conocimiento académico, como para que se utilice como herramienta para poder hacerlo agradable delante de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando él tiene la oportunidad de hablar con la iglesia, hermanos, él les muestra la abismal diferencia que existe entre el fruto del conocimiento humano y el conocimiento divino, la sabiduría que viene de lo alto, y también la manera en que él llegó a ese lugar, y que quienes también predicaron en ese lugar lo hicieron con una característica. Dice la palabra de Dios, Pablo así lo expresaba a los hermanos en Corinto: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y empezamos a entrar ya al tema. No en sabiduría de palabras, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Cuando el apóstol Pablo utiliza no en sabiduría, aquí ya vamos a empezar a ver algunos conceptos, por favor, hermanos, Cuando el apóstol Pablo dice no en sabiduría de palabras, él utiliza este concepto para muchos de ustedes conocido como sofía, que significa sabiduría. Desde el versículo 17 de este primer capítulo de la carta a los Corintios hasta el 24 utiliza este concepto. Ahora, pero esta palabra que utiliza el apóstol Pablo como sabiduría de palabras, hermanos, la sabiduría, el entendimiento, lo muestra o lo enseña que este entendimiento siempre va a tener una inclinación humana. Yo no llegué a ustedes a predicarles con una inclinación humana. Yo no llegué a predicarles a ustedes con una inclinación, con palabras mundanas. Alguien puede decir, bueno, hay un rechazo. ¿Por qué un rechazo tan grande a esa sabiduría? Mire, usted recuerda, y abro un paréntesis aquí, hermano, usted recuerda por qué no aceptó el Señor el presente de Caín, y en cambio sí aceptó el presente ¿de quién? De Abel. ¿Por qué rechazó el presente de Caín? Fíjese usted, sí, el fruto de la tierra sí, pero ofreció lo mejor de la tierra. Lo mejor de la tierra. No, sí lo ofreció. La diferencia, ¿sabe cuál es? Que la tierra había sido maldecida.
la tierra había sido maldecida. Por eso el Señor no aceptó ese presente, porque la tierra había sido maldecida. Entendemos entonces, hermanos, que la sabiduría humana, el entendimiento humano, es algo que surge de una naturaleza caída. ¿Le podemos dar la gloria a Dios? De una naturaleza caída. Por eso es de que la Sagrada Escritura, en determinado momento, el siervo de Dios Santiago dice, bueno, ante la necesidad de que quienes se quieren acercar a Dios y quienes quieren hacerlo agradable delante de Él, dice el apóstol, si alguno está falto de sabiduría, dice, demándesela a Dios. Bueno, entonces, nosotros entendemos, hermanos, que la elocuencia humana o la sabiduría humana no pueden estar al mismo nivel de las gloriosas nuevas de salvación que emanan del mismo corazón de Dios y que tuvieron su origen en el Gólgota. Le damos la gloria al Señor Jesucristo, en donde se escribió la historia más grande de amor que jamás se haya escrito. Allí en el Gólgota, pues por eso decía el apóstol Pablo, existe una gran diferencia. Las buenas nuevas de salvación que emanan, surgen del corazón de Dios con palabras o sabiduría que surgen de una naturaleza que caída. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Miren, entonces dice el apóstol Pablo, dice, él no llegó con ellos a predicarles con sabiduría de palabras. Otra versión dice, no llegué a ustedes con palabras elocuentes, no llegué a ustedes con discursos de sabiduría humana, no llegué a ustedes con alardes de sabiduría y retórica, no llegué a ustedes con palabras ingeniosas, porque dice el Espíritu Santo, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Alabado sea nuestro Dios. El apóstol Pablo entendía que él no podría atreverse a dar un mensaje cuyo origen fuera la sabiduría humana o el intelecto personal, porque entonces la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no hubiera sido necesario, mas nosotros, los que nos salvamos, le damos la gloria a Dios por el glorioso sacrificio que Cristo hizo en la cruz, porque ese glorioso sacrificio provee perdón, provee salvación y provee vida eterna. Nosotros nos preguntamos, ¿el discurso del mejor orador del mundo podrá darnos perdón? ¿Podrá ofrecernos paz? ¿Tocará el corazón como Cristo tan insistentemente lo ha estado haciendo desde el día de ayer? La respuesta es no. Bueno, dice la palabra del Señor en el contexto de nuestro versículo base, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Porque la palabra de la cruz, demos la gloria al Señor. Los conceptos, palabra, del griego logos, que significa tema, noticia, propuesta, tratado, mensaje, predicación, cruz, instrumento de pena capital. Y en la implicación a Cristo, castigo a aquel que se negó a sí mismo. La palabra de la cruz, el mensaje, la noticia, la propuesta, la proclamación, la predicación de aquel que se negó a sí mismo. Le damos la gloria a nuestro Dios. Quiere decir entonces que el tema, que la noticia, que la predicación, que la propuesta, que el tratado, que el mensaje, hermanos, el que da la cruz, el mensaje de la cruz, que es locura para los que se pierden, es el mensaje de aquel que se negó a sí mismo. ¿Cuántos le dan la gloria a aquel que se negó a sí mismo?
Y todos los que un día nos hemos acercado a la cruz de Cristo, escuchamos la amorosa voz de aquel que se negó a sí mismo. Todos los que hemos encontrado el perdón acercándonos a la cruz de Cristo, escuchamos también la dulce voz de aquel que se negó a sí mismo. El que se negó a sí mismo está en este lugar. El que se negó a sí mismo está en este lugar. A Él toda la gloria, a Él toda la honra. Entonces, ahora entendemos, hermanos, este glorioso significado, la palabra de la cruz. ¿Qué es lo que significa? El mensaje, la proclamación, la voz, la propuesta de aquel que se negó a sí mismo. Démosle la gloria a nuestro Dios. Ahora, por favor, abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 17, versículo 22 en adelante. Porque acuérdese que Pablo escribía la carta a los hermanos que pertenecían a la nación de Grecia. ¿Le damos la gloria al Señor? Bueno, ahora ubicamos la Sagrada Escritura, hermanos, en su versículo 22. Por ahí vamos a estar, de ahí en adelante. Miren, la Sagrada Escritura nos muestra, como mencioné hace un momento, que en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llega a Corinto y él empieza a predicar el evangelio del Señor. Los griegos, por saber una nueva doctrina, una nueva enseñanza, algo que ellos no conocieran, llega el momento en que invitan a Pablo al lugar adecuado donde se exponen pues las nuevas doctrinas. Si hay algún conocimiento que va a engrandecer nuestra sabiduría humana, el lugar es el Areópago. Allí es donde se exponen los temas para engrandecer nuestra sabiduría humana. Este era el pensamiento de los griegos. A Cristo sea la gloria. Bueno, pues dice la palabra de Dios. Por favor, ubiquen ahí en su Biblia. A ver, capítulo 17, Hechos de los Apóstoles, versículo 18. Leo y sigan con su vista. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Y dice la palabra de Dios. Me detengo ahí un momento, hermanos, que el apóstol Pablo es llevado a la cuna de la cultura, decía hace un momento, del mundo antiguo, en el lugar indicado, en el Areópago. Debemos entender nosotros, hermanos, que el apóstol Pablo era un académico de su tiempo. Era un hombre intelectual que, con todo el conocimiento que él había adquirido en su vida, muy bien podía debatir con aquellos filósofos que lo estaban escuchando de cualquier tema, con la garantía de ganarles. Pero el propósito de Pablo no era este. El propósito de Pablo era que conocieran la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Alabado sea nuestro Dios. Bueno, entonces dice la Sagrada Escritura que el apóstol Pablo está frente a los hombres más sabios de ese tiempo y les presenta el mensaje, y le damos la gloria a nuestro Dios. Y miren, dice la Sagrada Escritura, ubiquen su lectura por favor, en el versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios,
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Le damos la gloria al Señor. Por favor, hermanos, ubiquemos esto. Es posible que alguien les diga, primero, contemplo, veo, observo que cada vez son ustedes más supersticiosos, y la palabra superstición viene de una raíz griega, daimonia, que significa reverenciar a los demonios. Primero, el apóstol Pablo a los hombres más sabios del mundo les dice: yo veo que ustedes cada vez más reverencian a los demonios, porque aparte de todos sus altares, contemplo uno en donde no hay ninguna figura, solamente hay una inscripción: al Dios no conocido. Pues a ese que ustedes honran sin conocer, a ese que ustedes adoran sin conocer, a este es el que yo os anuncio. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, vea por favor lo que dice la Sagrada Escritura, y le damos la gloria a nuestro Dios. Versículo 24. Alabado sea nuestro Dios. Versículo 24, para la gloria del Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Le damos la gloria a nuestro Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo, hermanos, les está dando una tesis de la omnipotencia del Dios Todopoderoso. Fíjese usted, lógicamente, el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de Corinto, mire, recuerde estas palabras, y usted las sabe muy bien, que cuando se hablaba de sabiduría o de conocimiento humano, o de alguna característica, o de algún mérito que se pudiera tener como para enaltecer la personalidad, Pablo decía de esta manera: porque las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún las considero pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Por el eminente, grande, incomparable, glorioso conocimiento de Cristo Jesús, absolutamente todo lo tengo por estiércol, por ganar a Cristo. Le damos la gloria a nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, cuando está frente a aquellos hombres sabios, miren, él expone una tesis gloriosa donde enaltece la verdadera sabiduría. Alabado sea nuestro Dios. La sabiduría que viene de lo alto. Dice la Sagrada Escritura: el que escucha la palabra de la cruz. ¿Sí recuerda qué es la palabra de la cruz? Es el mensaje, es la proclamación, es la propuesta, es la predicación de aquel que se negó a sí mismo. Le damos la gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz de aquel que se negó a sí mismo? ¿Cuántos reconocen que la misericordia, el amor, la bondad incomparable del que un día se negó a sí mismo se sigue manifestando en nuestra vida? Yo doy testimonio de esto, y le doy la gloria, y lo alabo, y le glorifico, porque esta es la verdadera sabiduría. Pablo estaba diciendo: la verdadera sabiduría es la voz, es la proclamación, es el mensaje de aquel que se negó a sí mismo. Alabado sea nuestro Dios. Y miren, dice la palabra de Dios que estos hombres sabios decían: ¿qué quiere decir este palabrero?
Si alguno de nosotros nos pregunta, a ver, hermana, ¿qué significa la expresión de este palabrero? Hermano, ¿qué significa esta expresión? Es muy probable que la mayoría de nosotros digamos, pues es uno que habla mucho, ¿no? Pues, que le gusta estar hable y hable y hable y hable. No, no. Realmente estaban ofendiendo al siervo de Dios. Porque la palabra palabrero, de acuerdo a su origen, hermanos, a esa raíz griega significa un hombre que se dedica a andar buscando en la basura para comer. Un hombre que se dedica a andar buscando en la basura para comer. Nos damos cuenta en qué concepto tenían esos hombres al siervo de Dios y a su enseñanza. Un hombre que se dedica a andar buscando en la basura, un indigente, para ver qué puede comer. El apóstol Pablo sabía que no se trataba de él, que no se trataba de defender su persona, se trataba de hablar del mensaje de aquel que se negó a sí mismo. Recuerden, no pierda de vista esto, hermano. Es el mensaje de aquel que se negó a sí mismo. Entonces el apóstol Pablo les dice: varones atenienses, os veo a todos como más supersticiosos. Nuevamente, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, ese ser que no necesita de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas, y que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten, por favor oigan todos los conceptos, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el término de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. ¡Qué sabiduría del apóstol Pablo! Hermanos, decía hace un momento, presenta la tesis de la omnipotencia de Dios, porque a los que constantemente buscaban la razón y el propósito de la vida, la razón y la existencia de todas las cosas, sencillamente, hermanos, el apóstol Pablo les decía: Dios es el creador sabio, Dios es el sustentador amoroso de todos y de todo. Dios no necesita de nada ni de nadie, es Él. Oigan, sabios, oigan, es Él el que ha prefijado el orden de todos los tiempos. Es Él el que le ha prefijado también el tiempo en que el hombre va a vivir aquí en la tierra. Ahora, ubique su lectura, por favor, y vamos a darle la gloria al Señor, porque dice su palabra: Él es el creador, Él es sustentador, Él es el que ha prefijado el orden de todos los tiempos, Él es el que le ha prefijado también el tiempo a los hombres para que vivan aquí en la tierra. Versículo 27. ¿Con qué propósito hizo las cosas el Señor? ¿Con qué propósito le dio, hermanos, la vida al hombre? Y en esto demos la gloria al Señor y entendamos la sabiduría que viene de lo alto. ¿Con qué propósito hizo todas estas cosas? ¿Cómo dice? Jóvenes, ¿cómo dice? ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Él ha hecho todas las cosas, démosle la gloria a su nombre. Él sustenta todas las cosas con su poder. Él ha prefijado el orden de los tiempos. Él le ha dado los años de vida que usted tiene. Que usted tiene. Usted joven, usted hermano adulto, todos. Él nos ha prefijado, hermanos, los días que nosotros vamos a estar aquí en la tierra. ¿Con qué propósito? Digámoslo.
Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Los que lo hemos encontrado, démosle la gloria a Él. Bendito sea su amor, bendita sea su misericordia. Porque el Creador de todas las cosas, hermanos, nos hizo entender un día que la razón de nuestra vida aquí en la tierra no es su felicidad personal ni la mía, es buscarlo a Él, es buscarlo a Él. Aleluya. Oiga, para que aún de alguna manera palpando ¿qué? Palpando le hallen. Hermanos, oiga, pues no olviden que estaba hablando con los sabios, con los entendidos. Aún si alguien carece de su vista, aún si alguien no oye, hermanos, estire su mano y pálpelo. Estire su mano y siéntalo. Alzaré mis manos, alzaré mis ojos. ¿A dónde? Alzad vuestras manos al santuario. Démosle la gloria al Señor. Qué palabras tan sabias estaban escuchando los sabios. ¿Quieren entender esto? ¿Quieren saber quién hizo el mundo? Ya no busquen la razón de las cosas. Dios es el origen. Dios es el que sustenta todas las cosas. Él es el que nos da la oportunidad para buscarlo a Él. Ahora alguien dice, no veo, no oigo, palpe y lo va a encontrar. Porque mire, aunque ciertamente, bendito sea el Señor, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, el que sienta la presencia de Dios, alábelo, glorifíquelo, bendígalo. Bendito sea tu santo nombre, porque estás aquí, Señor, porque mi corazón te siente, porque mi alma te siente. A ti la gloria. ¿Sí se da cuenta que escuchaban los sabios? No está lejos de ustedes. Aunque ustedes han hecho todo esto y con su sabiduría han tratado de refutar la grandeza de Dios, aún Él está cerca de ustedes. Alabado sea nuestro Dios, porque hay una razón de todas las cosas, pero principalmente de nosotros, dice el apóstol, porque en Él, a ver su Biblia, porque en Él ¿qué? Porque en Él vivimos, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hermano, ¿usted respira? ¿Puede alabar a Dios? Puede levantarse, puede levantar sus manos, puede pensar, puede actuar, puede razonar, puede decidir. En los testimonios escuchábamos, hay una constante. Hubo una constante en los testimonios. Llegó el momento en que yo escuché la voz de Dios. Llegó el momento en que le dije al Señor, ten misericordia. Cuando el hombre reconoce que en Él vivimos, que en Él nos movemos, que por Él somos. Oh, aleluya. Qué preciosa es la sabiduría de Dios. Le damos la gloria a nuestro Dios. Bueno, entonces dice la palabra de Dios, y lo escucharon hace un momento, también este versículo. Después de esto que Pablo les decía a los sabios de aquel entonces, imagínense ustedes, hermanos, los que buscan la razón, el origen. Porque ¿qué es la filosofía? Es la constante búsqueda de la razón y del origen de todas las cosas. Por eso hay quienes nombran a la filosofía como la madre de todas las ciencias. Pues a esos conocedores les dijo el apóstol Pablo, esa no es la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios nos enseña que en Él vivimos, que en Él nos movemos y que en Él somos. Ahora, uno más, versículo 30. Pero Dios, ¿qué? Habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que le damos la gloria al Señor. El propósito es que lo busquen. La razón de la vida, la verdadera sabiduría nos lleva a entender que la razón de nuestra vida, hermanos, y el propósito de nuestra vida es buscar a nuestro Padre y llegarnos a Él con arrepentimiento. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, era lógico. Los que estaban escuchando
este mensaje, estas palabras de Pablo, no podían entenderlo. ¿De qué se trataba esto? Se trata de arrepentirse, creyendo en aquel que murió en la cruz del Calvario. Se trata de arrepentirse creyendo en aquel que se negó a sí mismo. Alabado sea nuestro Dios, porque reflexionen esto. Porque como un cordero fue llevado al matadero, como un cordero sin mancha, gloria a Dios, como un cordero sin contaminación, aleluya, como un cordero no abrió su boca, como un cordero en el sentido de la docilidad, sin protestar, con toda sumisión, como un cordero con toda mansedumbre. gloria a Jesucristo. La palabra de la cruz, la propuesta, la predicación, el mensaje, es que un día el autor y sustentador de todas las cosas estuvo allí, en la cruz del Calvario, como un cordero, como la máxima expresión de la misericordia. Alabado sea su santo nombre. Como la máxima expresión de un amor incomparable. Sí, hermanos, no puedo entender todavía, pero hace un rato decíamos que no se trata de entender. ¿Cómo es que el creador y sustentador, el solo sabio, el eterno, el ser más justo, el creador de todas las cosas, el todopoderoso, el que todo lo sabe, el que cabalga la eternidad, Gloria a Jesucristo. un día quiso negarse a sí mismo y fue y estuvo en la cruz del Calvario como un cordero? Alabado sea nuestro Dios. Humillación, abnegación. No abrió su boca. Aleluya. No abrió su boca porque se trataba de Pablo. No abrió su boca porque se trataba de José. Se trataba de Gloria. Aleluya. Se trataba de usted. Gloria a Dios. De usted. Gloria a Dios. De usted, hermano. Se trataba de nosotros. Por eso no abrió su boca. El ser más grande, la esperanza de todos los siglos, la esperanza de todos los términos de la tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sin duda de lo que, hermanos, muchos de los que estamos aquí sentimos al escuchar la palabra de la cruz, de ese mensaje, de esa propuesta, que es la sabiduría que viene de Dios, que se trata, hermano, todo se trata de negarse a sí mismo. El Señor lo dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, esta es su sabiduría, hermanos. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto quiere decir que si yo quiero acercarme a Dios, ¿de qué se trata? Se trata de negarme a mí mismo. Si quiero agradarle, se trata de que me niegue a mí mismo. Si quiero darle la gloria y honrarlo y bendecirlo, se trata de negarme a mí mismo. Alabado y engrandecido sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, por ello, hermanos, al comprender mejor el mensaje, la palabra de la cruz, nosotros podemos entonces comprender por qué el apóstol Pablo pudo decir convencido: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Sabe cuál es la sabiduría que viene de lo alto? Entender que no debemos ya más vivir nosotros. Un día lo entendimos esto. Cuando fuimos bautizados, pregunto, ¿lo entendimos o no? Algo más. Cuando fuimos llenos del Espíritu Santo, ¿entendimos o no que se trataba de negarse? ¿O no es así?
Démosle la gloria a Dios por esos días, por esos momentos tan especiales que Cristo ya tenía preparado para cada uno de nosotros. Sí lo entendimos, sí lo entendimos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos tienen estas mismas palabras? Démosle la gloria al Señor. Él me amó, Él se entregó por mí. A su nombre sea la gloria. Entonces, Pablo entendía, hermanos, porque esta es la sabiduría que viene de Dios. Pablo entendía que la cruz, acuérdese, la cruz no es por el hecho de dos pedazos de madera. No, la cruz tiene su relevancia gloriosa por aquel que estuvo allí en la cruz. Cuando hablamos de la cruz, no nos referimos al madero. Cuando hablamos de la cruz, nos referimos a aquel que murió, aquel que sufrió la pena capital, aquel que se negó a sí mismo. Alabado sea nuestro Dios. Bueno, Pablo entendía bien esto, que el monumento más grande en el mundo de la misericordia es la cruz. Le damos la gloria a su nombre. Ahora, nosotros debemos entender, hermanos, la cruz no surgió en el año 30 y qué de nuestra era. No, hermanos, no. La cruz nos viene desde la eternidad. La cruz, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz pasa por toda la historia de la humanidad. La palabra de la cruz, la obra de la cruz, la obra del Redentor de la humanidad, la obra del que se negó a sí mismo, nos proyecta a una eternidad futura donde un día vamos a estar todos los redimidos, todos los que un día escuchamos la palabra de la cruz. Alabado sea nuestro Dios, porque antes, entonces entendemos, antes que existiera el mundo, antes que existieran las estrellas, antes de que el cosmos fuera formado, antes de que existiera Adán y Eva, ya estaba la propuesta de la cruz. Le damos la gloria al Señor, porque desde antes de la constitución del mundo, bendito sea nuestro Dios. Entonces vemos, hermanos, entendemos, o mejor dicho, debiéramos entender que el solo sabio, desde la eternidad, Él vio en una forma clara cómo nosotros le dábamos la espalda, cómo llegábamos todos a un nivel de desobediencia y que esto nos llevaba a un fracaso total. Y a pesar de todo, Él preparó la cruz. Le damos la gloria a su nombre. El Señor sabía que no había otra forma de salvar a la humanidad, y por ello, un día, en el monte Calvario, el Señor, un instrumento de tortura, nuevamente digo, un instrumento de tortura, Dios lo convirtió en un altar de perdón. Fue allí donde su incomparable amor pudo transformar el olor de muerte y un espectáculo de vergüenza en un olor de suavidad delante del Dios santo y justo. Alabemos a Dios, alabemos al Cristo crucificado, alabemos a aquel que es Cristo, la más excelente de todas las ciencias. Alabado sea nuestro Dios. Nosotros debemos entender que la razón y la inteligencia humana, oiga, nunca serán más glorificadas que cuando éstas se sometan a la cruz de Cristo. La razón humana y la inteligencia humana nunca serán más glorificadas que cuando éstas se sometan a la cruz de Cristo. Bendito sea el que murió en la cruz del Calvario. Ahora, dice la Sagrada Escritura, porque la palabra de la cruz es que
Es locura, hermanos. Pablo, ¿qué estaba hablando? Ese palabrero que decían los griegos, ¿de qué se trata? ¿Estás dando a entender que nuestra sabiduría es vana? ¿De qué se trata eso que tú dices? Negarse a sí mismo. Imagínese, hermano, el hombre que tiene una egolatría tal que lo que más reconoce es su propia sabiduría. Que Cristo le diga, debes negarte a ti mismo. Hermanos, por favor imagine y piense esto. ¿Sabe qué quiere el Espíritu Santo? Que hoy se levante una generación de jóvenes, una generación de jóvenes que se nieguen, a sí mismos. Eso sería algo tremendo, glorioso. Jóvenes que se determinen negarse a sí mismos. Y es en eso que usted está pensando. Eso que usted está pensando. Eso, hermano. Eso que yo sé que tengo que dejar. Eso que usted sabe que nos está estorbando. Cuando dice la palabra de Dios, niéguese a sí mismo. Se trata de que Él venga y Él habite. Y la palabra, recuerde que cuando dice la Sagrada Escritura que Él quiere hace su habitación en nuestro corazón, la palabra habitación significa residencia permanente. Una residencia permanente y agradable. ¿Cuántos quisieran que Cristo se quede en su corazón para siempre? Hay que negarnos a nosotros mismos. Por favor, piensen esto. No es cualquier cosa, es el mensaje de la cruz. Es la sabiduría que viene de lo alto. Porque el mensaje de la cruz mencionábamos hace un momento, es Cristo. Cristo es su evangelio. El evangelio es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo, cuando se hablaba de esta palabra, de esta predicación, él decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es que es potencia, es poder de Dios, es un poder que salva, es un poder que perdona. ¿Cuántos sintieron el perdón de Dios? Libres, completamente libres, con la oportunidad gloriosa de alzar sus manos al santuario y bendecir y glorificar y engrandecer y enaltecer el nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque él sabía lo que era un poder de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Bueno, pero dice la palabra de Dios que los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales. Oiga bien esto, si yo no veo, judíos, si yo no veo, no está Dios. Ya no hay milagros. ¿Lo he escuchado, hermano? Es que antes había, hermanos, si usted está situado en los milagros, usted tiene el espíritu de judío y necesita tener el espíritu de un cristiano. El espíritu de un cristiano lo mueve siempre a reconocer que día, mañana, tarde y noche, Cristo está conmigo. Cristo está conmigo, aunque no vea nada. Aunque no vea nada, el profeta decía, aunque mienta la obra de la higuera, aunque la oliva ya no produzca aceite, aunque no haya absolutamente nada, de todos modos yo me gloriaré en el Dios de mi salud, en el Dios de mi salvación. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, crea, Dios está aquí. ¿Se imagina? Bueno, mejor no se imagine, mejor déle la gloria. El que se negó a sí mismo, se trataba de usted. Alabado sea nuestro Dios. Bueno, las nuevas criaturas sí saben de esto. Los que no, perdón, pero las nuevas criaturas alaban a Dios. Las nuevas criaturas le glorifican porque Él tiene poder y su evangelio es poder, poder que salva, que redime, que transforma la vida. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, la respuesta de Pablo, las palabras de sabiduría para Pablo, para los judíos y para los griegos, era
el Evangelio, la palabra de la cruz, la predicación de aquel que se negó a sí mismo. Démosle la gloria al Señor. La respuesta es el Evangelio, la sabiduría que viene de lo alto, porque Cristo es la razón perfecta del universo, porque Cristo es la razón de todo lo creado, porque Cristo es la proclamación divina, porque Cristo es el nombre de la deidad, porque Cristo es el abogado, porque Cristo es el león de la tribu de Judá, porque Cristo es el Padre eterno, porque Cristo es el pan de vida, porque Cristo es el sacerdote eterno, porque Cristo es el sol de justicia, porque Cristo es potencia de Dios, porque Cristo es sabiduría de Dios. Hermano, mientras usted piense y ame esta verdad, oiga, piense en el mensaje de aquel que se negó a sí mismo, usted tendrá la sabiduría de Dios en su corazón. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.